Antes de comenzar, detente un momento. La próxima vez que te sientes en un autobús, cierra los ojos e intenta escuchar. Notarás algo curioso. El ruido del motor no viene de adelante, sino de atrás. Y si miras por la ventana trasera, verás esas rejillas de ventilación, esas persianas metálicas que dejan escapar el calor del motor. Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué no al frente, como en casi cualquier coche? La respuesta no es obvia. Y lo que parece una decisión menor, esconde décadas de ingeniería, o física, ergonomía y economía. Hoy vamos a desmontar ese mito de que la ubicación del motor es un simple detalle estético, porque en realidad es una de las decisiones de diseño más importantes que existe en la fabricación de vehículos de transporte masivo. Vamos a explorar la historia, la física, las ventajas, las desventajas, las configuraciones alternativas y algunos datos que muy pocos conocen sobre los motores de los autobuses. Así que ponte cómodo, porque este viaje va a ser largo. Pero muy interesante. Para entender por qué el motor está en la parte trasera, primero tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí. Y para eso hay que viajar en el tiempo. Los primeros autobuses del siglo XX eran en esencia camiones con carrocería encima. Derivaban directamente de los vehículos de carga y, como todo camión de la época, tenían el motor adelante, debajo de un capó prominente. Eran vehículos ruidosos, incómodos y con una distribución del peso bastante problemática. En los años 30 y 40, los fabricantes empezaron a experimentar. Se dieron cuenta de que si el autobús iba a transportar personas y no mercancías, había que repensar completamente el diseño desde cero. La pregunta era, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar el espacio para los pasajeros? La respuesta llegó gradualmente. Empresas como Mercedes-Benz, MAN, Volvo y Scania en Europa y General Motors en Estados Unidos comenzaron a desarrollar chasis específicamente diseñados para autobuses, en los que el motor se desplazaba hacia atrás o incluso se montaba horizontalmente bajo el piso. Esta fue una revolución silenciosa que cambió para siempre el transporte público. Dato curioso. El primer autobús de piso bajo con motor trasero fue introducido por Mercedes-Benz en Alemania en 1954. Se llamaba el O321H y fue un punto de inflexión en el diseño del transporte público europeo. En América Latina, la adopción del motor trasero fue más lenta, y muchos países siguieron usando chasis de camión durante décadas. Sin embargo, a partir de los años 70 y 80, los autobuses de motor trasero comenzaron a dominar las rutas de larga distancia y los sistemas de transporte urbano masivo. Imaginemos un autobús de 12 metros de largo. Con el motor adelante, el bloque mecánico ocupa el primer metro y medio del vehículo, lo que obliga a elevar el piso en esa zona. Añadir un túnel de transmisión en el centro del pasillo y reducir el espacio disponible para los pasajeros en la entrada. Ahora imagine ese mismo autobús sin nada en la parte delantera. El conductor se sienta directamente sobre el eje delantero. El piso es completamente plano desde la puerta de entrada. Y todos esos metros recuperados pueden destinarse a asientos, a un pasillo más amplio o incluso a zonas de pie para pasajeros en hora punta. Esto no parece gran cosa hasta que calculas los números. Un autobús articulado moderno de 18 metros con motor trasero puede transportar hasta 160 pasajeros. El equivalente con motor delantero apenas llegaría a 120. Esa diferencia de 40 personas por viaje, multiplicada por cientos de viajes al día y miles de autobuses en una ciudad, es una diferencia monumental en la capacidad del transporte público. Dato curioso. El autobús articulado más largo del mundo en servicio regular tiene 25 metros y opera en Suiza. Se llama el Autotram Extra Grand y puede transportar hasta 256 pasajeros. Su motor, como no podría ser de otra manera, está en la parte trasera. Además, al tener el piso plano, los autobuses de motor trasero permiten instalar rampas o sistemas hidráulicos para personas con silla de ruedas o movilidad reducida. En muchos países, esto no es un lujo sino una obligación legal.
Y el motor trasero lo hace técnicamente posible sin grandes complicaciones. Si hasta aquí te está gustando este contenido, dale like ahora mismo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo videos como este. Gracias de corazón. La física no miente. Un vehículo que tiene el peso distribuido de manera equilibrada entre sus ejes es más estable, más seguro y más fácil de controlar. Y cuando hablamos de autobuses, esto es especialmente crítico. En un autobús con motor delantero, la mayor parte del peso mecánico se concentra en el eje delantero. Esto genera un efecto de balanceo que se nota especialmente en curvas y en frenadas bruscas. El autobús tiende a sumergir la parte delantera hacia abajo y a elevar la trasera, lo que reduce la tracción de las ruedas motrices traseras justo cuando más se necesita. Con el motor en la parte trasera, el peso se distribuye de manera mucho más uniforme. Las ruedas traseras, que son las que generalmente impulsan el vehículo, están bajo el bloque del motor. Esto significa que tienen más peso sobre ellas, lo que se traduce directamente en más agarre con el asfalto. En condiciones adversas como lluvia, nieve o carreteras en mal estado, esta diferencia puede ser crucial. Un autobús con motor trasero tiene una tracción significativamente mejor en pendientes pronunciadas y en superficies resbaladizas. No es casualidad que todos los autobuses diseñados para operar en zonas montañosas o climas fríos tengan el motor atrás. Petit dato curioso. En las pruebas de homologación de autobuses en Suecia, uno de los criterios más importantes es el comportamiento en pendientes con hielo. Los autobuses con motor trasero consistentemente superan a los de motor delantero en estas pruebas, con una diferencia de tracción de hasta un 30%. La distribución del peso también afecta al desgaste de los neumáticos. Un eje sobrecargado desgasta los neumáticos mucho más rápido, lo que aumenta los costes de mantenimiento y los riesgos de seguridad. Con el motor trasero, el desgaste es más uniforme, lo que alarga la vida útil de los neumáticos y reduce los costes operativos. Puede parecer un detalle menor, pero el ruido del motor tiene un impacto enorme en la experiencia del pasajero, especialmente en trayectos de larga distancia, y también en la concentración y el bienestar del conductor. Un motor diésel de gran cilindrada, pues como los que equipan a los autobuses interurbanos, puede generar niveles de ruido de entre 85 y 100 decibelios en su entorno inmediato. Para que entiendas la magnitud, 85 decibelios equivalen al ruido de una licuadora funcionando a máxima potencia y 100 decibelios al de un martillo neumático. Cuando ese motor está en la parte delantera del autobús, ese ruido se transmite directamente al habitáculo de los pasajeros. Con el motor en la parte trasera, en cambio, hay metros de carrocería, aislante acústico y distancia física entre el motor y los pasajeros. La reducción de ruido que esto supone puede ser de entre 20 y 30 decibelios, lo que en términos prácticos significa que la diferencia entre escuchar el motor constantemente o poder mantener una conversación normal. Dato curioso. La Organización Mundial de la Salud establece que la exposición prolongada a más de 70 decibelios puede causar daño auditivo. Los conductores de autobuses con motor delantero, que trabajan más de 8 horas diarias, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas de audición a largo plazo. En los autobuses de lujo para viajes de larga distancia, la reducción del ruido es uno de los factores de venta más importantes. Algunos fabricantes como Neoplan o Setra han llegado a añadir capas adicionales de aislamiento acústico en la parte trasera para reducir aún más el nivel de ruido en el interior, consiguiendo niveles por debajo de los 60 decibelios en crucero, similar al interior de un automóvil de gama alta. El confort vibratorio también se ve afectado. Las vibraciones del motor, que en un autobús de motor delantero se transmiten directamente a través del chasis hasta los asientos delanteros, se reducen considerablemente cuando el motor está atrás, especialmente en los asientos de la zona media del autobús, que suelen ser los más solicitados por los pasajeros. Aquí entramos en terreno más técnico, pero es fundamental para entender por qué el motor trasero no es solo más cómodo, sino también más eficiente. En un autobús con motor delantero y tracción trasera,
la potencia generada por el motor tiene que recorrer toda la longitud del vehículo para llegar a las ruedas. Esto se hace a través de un largo árbol de transmisión, que puede medir entre 8 y 10 metros en un autobús grande. Ese árbol de transmisión tiene varios puntos de articulación, llamados juntas universales, que permiten que siga funcionando aunque el chasis se flexione ligeramente durante la marcha. Cada junta universal genera una pequeña pérdida de energía por fricción. En un árbol de transmisión largo con múltiples juntas, esas pérdidas se acumulan. Estudios de eficiencia mecánica han demostrado que un sistema de transmisión largo puede perder entre el 5% y el 10% de la potencia del motor antes de que esa energía llegue a las ruedas. Con el motor trasero, la distancia entre el motor y las ruedas es mínima. La transmisión es corta, directa y tiene muy pocos puntos de fricción. Esto no solo reduce las pérdidas de energía, sino que también simplifica la mecánica, haciéndola menos susceptible a fallos y más fácil de mantener. Dato curioso: un autobús de larga distancia recorre aproximadamente 200.000 kilómetros al año, con una mejora de eficiencia del 7% en el sistema de transmisión. Ese mismo autobús ahorraría el equivalente a varios miles de litros de combustible al año. Multiplicado por toda una flota, el ahorro es enorme. Además, al ser la transmisión más corta y sencilla, los intervalos de mantenimiento se alargan y los costes de reparación disminuyen. Las juntas universales son piezas que se desgastan con el uso y que tienen que reemplazarse periódicamente. Cuantas menos haya, menor es el coste de mantenimiento a largo plazo. Piensa en la diferencia entre conducir un camión con capó largo y conducir un furgón de reparto. La visibilidad hacia adelante es radicalmente diferente. El conductor del camión con capó tiene un punto ciego enorme justo delante del vehículo, lo que dificulta maniobras precisas en espacios reducidos. Los autobuses con motor delantero tienen un problema similar. Aunque el motor está debajo del piso o detrás de una cubierta, pues sigue ocupando espacio en la parte delantera que podría usarse para mejorar la visibilidad. En los modelos más modernos, algunos fabricantes incluso han incorporado cámaras en la parte delantera para compensar este punto ciego. Con el motor trasero, el conductor tiene una visibilidad delantera completamente despejada. Los parabrisas de los autobuses modernos de motor trasero pueden ser enormes, casi panorámicos, lo que mejora enormemente la percepción del entorno, especialmente en intersecciones complejas, paradas de autobús concurridas o zonas peatonales. Esta mayor visibilidad también mejora la seguridad activa del vehículo. Los estudios de accidentología en transporte público demuestran que una buena visibilidad delantera reduce los accidentes en un porcentaje significativo, especialmente los atropellos, que representan el tipo de accidente más grave en el transporte urbano. Pero dato curioso: la normativa europea de homologación de autobuses exige que el conductor pueda ver el suelo a menos de 2 metros de la parte delantera del vehículo. Esta normativa fue diseñada específicamente para proteger a los peatones y ciclistas que se acercan al autobús, y es mucho más fácil de cumplir con un diseño de motor trasero. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Pulsando el botón de suscripción y la campanita te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Te esperamos en la comunidad. Sería deshonesto hablar solo de las ventajas. El motor trasero no es perfecto, y hay razones muy concretas por las que no todos los autobuses del mundo han adoptado esta configuración. El desafío más conocido es el llamado voladizo trasero o efecto de giro de cola. En un autobús grande, la parte posterior del vehículo se extiende considerablemente más allá del eje trasero. Cuando el conductor realiza un giro cerrado, la cola del autobús barre hacia el exterior con una amplitud que puede sorprender a conductores no experimentados. Esto no es un problema teórico, es la causa de numerosos incidentes en ciudades donde los conductores de autobús no han recibido la formación adecuada para manejar este comportamiento. El voladizo trasero puede alcanzar hasta 3 metros en los autobuses más grandes, lo que significa que al girar en una esquina, la parte trasera
puede invadir el carril contrario o golpear elementos del mobiliario urbano. Otro inconveniente importante es el acceso para mantenimiento. Los motores traseros suelen estar en una compartimentación relativamente estrecha, lo que puede dificultar las tareas de revisión y reparación. En los autobuses con motor delantero, el mecánico tiene acceso fácil al motor abriendo un capó o una cubierta lateral. En el motor trasero, muchas veces hay que abrir paneles traseros, trabajar en posiciones incómodas o incluso acceder desde abajo del vehículo. Dato curioso: los mecánicos de autobuses en grandes depots metropolitanos estiman que las tareas de mantenimiento rutinario en un motor trasero requieren entre un 15% y un 25% más de tiempo que las mismas tareas en un motor delantero de diseño convencional. Sin embargo, la mayor fiabilidad del motor trasero hace que esas revisiones sean menos frecuentes. También hay un problema de refrigeración. El motor trasero genera calor que debe disiparse, y como está en la parte posterior del vehículo, no cuenta con el airflow natural que recibe un motor delantero durante la marcha. Los sistemas de refrigeración de los motores traseros son más complejos y costosos, e incluyen múltiples radiadores, por ventiladores eléctricos y en algunos casos incluso intercambiadores de calor adicionales. En climas muy calurosos, este desafío térmico puede ser especialmente problemático. En ciudades como Dubái, donde las temperaturas pueden superar los 45 grados centígrados en verano, los autobuses de motor trasero requieren sistemas de refrigeración especialmente reforzados que añaden peso, coste y complejidad al vehículo. Y el motor trasero tiene tantas ventajas, pues ¿por qué siguen fabricándose autobuses con el motor adelante? La respuesta tiene varias dimensiones. La primera es económica. Los autobuses de motor delantero que derivan de chasis de camión son significativamente más baratos de fabricar. Al compartir plataforma, componentes y cadenas de producción con los camiones de carga, los fabricantes pueden amortizar los costos de desarrollo en un volumen de producción mucho mayor. Un autobús escolar norteamericano típico, con su inconfundible morro largo, puede costar entre un 30% y un 40% menos que un autobús de motor trasero equivalente. Para países en desarrollo con presupuestos de transporte ajustados, esta diferencia de precio es determinante. En muchas ciudades de África, Asia y América Latina, los autobuses de motor delantero siguen siendo la opción más viable económicamente, a pesar de sus desventajas técnicas. La segunda razón es la facilidad de mantenimiento en entornos con infraestructura precaria. En zonas rurales o en países donde la red de talleres especializados es limitada, un motor de camión convencional puede repararse con herramientas básicas y conocimientos mecánicos generales. Un motor trasero de autobús moderno, con su electrónica de gestión del motor y sus sistemas auxiliares, puede requerir equipamiento diagnóstico especializado que simplemente no está disponible en muchas partes del mundo. Dato curioso: en países como India, Brasil y varios países africanos, más del 60% de los autobuses en servicio siguen utilizando chasis derivados de camiones con motor delantero, precisamente por las razones económicas y de mantenimiento mencionadas. La tercera razón es el uso específico del vehículo. Los autobuses escolares norteamericanos, por ejemplo, tienen un diseño muy deliberado con el motor delantero. En caso de accidente frontal, el motor actúa como zona de absorción de impacto, protegiendo a los pasajeros. Además, la puerta trasera de emergencia ocupa el espacio que en otros diseños se destina al motor. Para este uso específico, el motor delantero tiene ventajas de seguridad que superan a los inconvenientes ergonómicos. Existe una tercera configuración que merece atención propia: el motor central. Y aunque es menos conocida para el público general, es en realidad una solución fascinante que intenta combinar lo mejor de ambos mundos. En los autobuses con motor central, el propulsor se coloca en posición horizontal, directamente debajo del piso del vehículo en la zona media del autobús. Esta disposición, que puede parecer un compromiso a medias,
tiene ventajas muy concretas. La distribución del peso es la más equilibrada de todas las configuraciones posibles. Al estar el motor exactamente en el centro del vehículo, el peso se distribuye casi perfectamente entre los ejes delantero y trasero. Esto se traduce en la mayor estabilidad posible en curvas, en frenadas y en maniobras a alta velocidad. Los autobuses articulados, esos que tienen una sección adicional unida al cuerpo principal por un fuelle flexible, se benefician especialmente del motor central. Al situar el motor en el punto de articulación, se consigue que tanto la sección delantera como la trasera contribuyan al impulso del vehículo, con ventajas para la tracción y la maniobrabilidad. Dato curioso: el famoso autobús articulado Mercedes-Benz Citaro G, uno de los más utilizados en el transporte público europeo, puede llevar el motor en posición central bajo el piso o en la parte trasera, dependiendo de la variante. Las ciudades con muchas pendientes prefieren la versión de motor trasero por su mayor tracción. Sin embargo, el motor central tiene sus propias limitaciones. La principal es el acceso para mantenimiento. Un motor montado horizontalmente bajo el piso del autobús es extremadamente difícil de alcanzar para trabajos de reparación. Los técnicos necesitan elevar el vehículo, retirar paneles de suelo y trabajar en posiciones muy incómodas. Esto aumenta los tiempos de mantenimiento y, con ellos, los costes. Otra limitación es que el motor central ocupa espacio bajo el piso que podría destinarse a almacenamiento. En los autobuses de larga distancia, el espacio de bodega bajo el piso es fundamental para el equipaje de los pasajeros. Con un motor central, ese espacio queda parcialmente ocupado por la mecánica. Lo que reduce la capacidad de carga. Toda esta conversación sobre la ubicación del motor puede parecer irrelevante en el contexto de la electrificación del transporte. Y en cierta medida, tiene razón. Los autobuses eléctricos están cambiando radicalmente las reglas del juego. En un autobús eléctrico no hay un motor térmico central que genere calor, ruido y vibraciones que haya que ubicar en un lugar concreto del vehículo. En su lugar, hay motores eléctricos de tracción que pueden situarse directamente en las ruedas, lo que se conoce como motores en cubo de rueda o hub motors. Esto libera completamente el espacio interior del vehículo para pasajeros, baterías o sistemas auxiliares. Las baterías, que representan el componente más pesado de un autobús eléctrico, pueden distribuirse por todo el chasis, optimizando el centro de gravedad del vehículo de manera que sería imposible con un motor de combustión interna. Un dato curioso: el autobús eléctrico BYD K9, uno de los más vendidos del mundo, puede alcanzar una autonomía de hasta 300 kilómetros con una sola carga, y sus motores eléctricos están integrados directamente en los ejes de las ruedas traseras, sin necesidad de un motor central ni de un sistema de transmisión convencional. Sin embargo, la transición a los autobuses eléctricos no será inmediata. A nivel mundial, más del 95% de los autobuses en servicio todavía utilizan motores diésel o de gas. La sustitución de esa flota llevará décadas, y durante ese tiempo, las discusiones sobre la ubicación del motor seguirán siendo muy relevantes. Además, en las zonas del mundo más alejadas de las redes de distribución eléctrica o en países donde la red eléctrica no es suficientemente fiable, los autobuses de motor térmico seguirán siendo la única opción viable durante muchos años. Para esos contextos, entender las ventajas del motor trasero sigue siendo absolutamente pertinente. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los temas más fascinantes y menos explorados de la ingeniería del transporte. Hemos visto que la ubicación del motor en un autobús no es una decisión arbitraria, sino el resultado de décadas de evolución tecnológica, millones de kilómetros de pruebas y un delicado equilibrio entre eficiencia, seguridad, comodidad y economía. El motor trasero, con todas sus ventajas en términos de espacio, tracción, ruido, eficiencia mecánica y visibilidad, se ha convertido en el estándar para la mayoría de los autobuses modernos de gran capacidad. Pero como hemos visto,
no es una solución universal, y hay contextos en los que el motor delantero o el motor central ofrecen ventajas que no pueden ignorarse. Lo que más me parece fascinante de todo esto es que, cuando viajas en autobús, estás disfrutando sin saberlo de una solución de ingeniería refinada durante décadas. Cada asiento que ocupas, cada curva que el conductor negocia con suavidad. Cada viaje silencioso que te permite leer o escuchar música sin que el ruido del motor te moleste, son el resultado de decisiones técnicas que comenzaron a tomarse hace más de 80 años. La próxima vez que te subas a un autobús, dedica un momento a pensar en todo esto. Observa dónde está el motor. Nota el silencio relativo de la cabina. Aprecia la amplitud del pasillo y la comodidad del acceso. Y recuerda que detrás de ese diseño que parece tan obvio, hay décadas de ingeniería aplicada a un objetivo aparentemente simple: mover personas de manera eficiente, segura y cómoda. Porque al final, eso es lo que hace la buena ingeniería: resolver problemas de la manera más elegante posible, de modo que la solución parezca tan natural que casi nadie se pregunta cómo llegó a existir. Hasta el próximo video.